Familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de Entre Familia y Amigos. Hace unas semanas sacamos un video en donde hablábamos de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. De entre ellas hablábamos de pérdidas, pero un poco más en tema de empleos, en negocios, laborales, relaciones, bla, bla, bla. Pero no hablamos de un tema en específico que es la pérdida, y sobre todo pérdidas tan importantes como es familiares y amigos. Y es importante tocar estos temas porque en cualquier pérdida se sufre un proceso de duelo. Y si bien es un proceso que casi no se le da mucho peso, yo creo que es importante hablar al respecto, ¿no? Es correcto. Y hoy nos acompaña, una persona que es muy, muy, muy querida para nosotras. Gracias. Siempre estás presente en muchos programas, hacemos referencia a ti, a Jorge, siempre los ponemos como ejemplo de parejas ejemplares que disfrutan de la vida, que disfrutaron de su relación, que aprendieron a amarse. Y precisamente te invitamos en este tema tan importante, porque si bien lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir y que nada es para siempre, tal parece que viviéramos como si fuéramos inmortales y jamás nos preparamos para el momento tan difícil que es cuando perdemos a alguien. Hay muchas personas que se la pasan pidiendo a Dios de cuídame y protégeme y ayúdame, y cuando sucede una situación así, entonces se voltean y reclaman el ¿por qué a mí?, ¿no? Como diría Odindo Peirón en su gran obra 2222, ¿y por qué a ti no? Entonces, hoy lo que queremos precisamente es aprovechar tu experiencia y tu sabiduría, porque te consideramos una persona muy sabia. Muchas gracias. Para que nos ayudes a comprender un poquito, y sobre todo para las personas que están atravesando por una situación igual, ¿cómo hacen para sobrellevar un duelo? Y es que en realidad, ¿quién nos enseña a superar o a manejar un duelo? En realidad nadie, porque en casa son temas que no se tocan, porque la muerte no se habla, la muerte se oculta, porque son temas frágiles y delicados. Sin embargo, es importante tocarlos, porque si bien a veces la muerte llega de forma cruel, de forma cruda y sobre todo muchas veces de forma repentina. Así que, sin más, vamos con esto. El duelo es un proceso natural que nos ayuda a sobrellevar este trance de la pérdida. Hay duelos que nunca terminan, hay duelos que se aprende a vivir con ellos, y dicen que el tiempo, no hay tiempos, pero el tiempo mínimo para un duelo es 1 año, porque es cuando se cierra un ciclo de cumplir aniversarios, cumpleaños, navidades, Día del Padre, Día de la Madre, etcétera, sin ese ser querido, ¿no? Entonces, en ese año tú tienes derecho a hacer lo que quieras. Si quieres llorar, si quieres ver fotos, si quieres ir al panteón, si quieres estar en tu casa, haz lo que quieras hacer sin que nadie te lo impida y te diga que te tienes que controlar, ¿no? De alguna forma. Hay 4 pasos normales del duelo. El primer paso es la aceptación de la realidad. Cuando nos dan la noticia hay un shock, y en el shock no entendemos ni qué pasó ni por qué pasó, y para poder empezar a avanzar en este duelo hay que aceptar la realidad, hay que aceptar que las pérdidas son irremediables, irreversibles y universales, y hay que aprender a vivir con ellas. Mientras más rápido aceptemos la realidad, más pronto podremos comenzar el proceso del duelo. Entonces, para ti, en tu experiencia, ¿cómo fue superar primero el shock de la noticia? Porque la pérdida de la salud también representa un duelo. Cuando a ustedes le dicen que Jorge, a mi hermano, tiene cáncer, entonces primero es el shock de saber que la salud ya está en riesgo, luego aceptar esa enfermedad, luego el shock de la pérdida y aceptar que él ya no esté. Aceptar la realidad es un tanto difícil, porque primero hay una negación de esta sorpresa, porque es una sorpresa, es un golpe bajo que te dan cuando pierdes primero la paz. Hay una pérdida de la paz, de la tranquilidad, cuando te dan la noticia de que tienes cáncer. Hay muchos momentos muy, muy, muy fríos, muy oscuros, porque es una realidad que no puedes aceptar. Dices, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarnos esto? No lo esperábamos. ¿Y qué vamos a hacer? No es tan fácil. Cáncer es muy difícil y pues va a llevar en sí mucho, mucho, mucho desgaste físico. De ambas partes, tanto de parte de él como de parte de la pareja, porque toda tu energía va a estar concentrada en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer los dos? No nada más el enfermo. Tú, aunque no estés enferma, en este caso que era él, yo sentía que estaba enferma. Yo me sentía enferma. Y entonces llega un momento en el que dices, ¿qué vamos a hacer? Este es un proceso igual que va a llevar sus horas,
sus días, sus ratos amargos, sus ratos felices, pero no hay más que empezar a vivir con esta pena, con esta noticia que nos dieron. Y bueno, pues adelante. Eso es en cuanto a la aceptación de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando desafortunadamente Jorge fallece y es el aceptar el hecho de la pérdida, de que él ya no está y ya no va a estar? Es muy difícil porque tú construyes tu vida con tu pareja y de repente, porque nunca piensas en que va a morir, nunca lo piensas. Y de repente te das cuenta de que los dos pilares de la construcción de tu hogar se cae uno. Híjole, es muy difícil. Es muy difícil, aunque tengas a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, es muy difícil porque te sientes hundida y no sabes cómo salir. Pero hay una situación, tú tienes que entender que tienes que hacer una nueva vida. Aceptarlo y empezar a hacerlo. Aceptarlo. No es que ya no te acuerdes, no. O sea, van a pasar sí, es lo que 1000 dice. años. El duelo a veces es más difícil que otros, unos días hay mejor que otros, pero hay duelos con los que aprendes a vivir toda la vida, ¿no? Aprendes a vivir con esa pérdida. No es que ya no la sientas, ¿no? Aprendes a eso. Sí, no se supera, sino No aprendes se supera. a vivir con ello. El segundo paso es justamente la expresión de las emociones, en donde normalmente esto se traduce en ira. Es el momento en el que estamos súper enojados, estamos rabiosos, estamos buscando culpables. Es cuando no aceptas y cuando intentas buscar no quién la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Lo importante de este paso es justamente desahogar esas emociones de forma constructiva, y la forma más constructiva de hacerlo es hablándolo. Mucha gente te limita el hablar porque no lo hables porque te lastima. Sin embargo, hablarlo es la única forma en la que puedes, uno, asimilarlo, y dos, mientras más veces lo cuentes, más te va cayendo el 20, más lo asimilas y más vas dejando atrás buscar culpables y empiezas a aceptar que, como dijiste hace rato, es ley de vida y es naturaleza, ¿no? Hay que darnos tiempo para sentir tanto el enojo como también, porque es importante sentir todas las partes de estos procesos, y también es importante ir permitiéndote sentir cuando estás enojado, cuando estás triste. Mucha gente te dice, ya échale ganas, no es para tanto, sobre todo cuando se te muere un perro. Pero dices, pues claro que es para tanto, ¿no? Sobre todo la gente que no tiene un perro y que no vive lo que es que se te muere un perro. Sí, quien no tiene una mascota generalmente no sabe. Generalmente no entiende el dolor, ¿no? Pero claro que es para tanto. Cualquier pérdida, sin importar si es humana o animal, sí es para tanto. Entonces, en este punto, tía, nos gustaría saber, ¿en algún momento sentiste esta ira, esta rabia, estas ganas de culpar al mundo, de culpar al cielo? Uy, sí, muchas veces. Muchas veces sentí este coraje y me acuerdo que estaba yo en una cita con la tanatóloga y me dijo, ¿tienes coraje? Le dije, sí. Me dijo, porque te veo muy tranquila. Le dije, no, es que no estoy tan tranquila. Me dijo, ¿tienes coraje? Le dije, sí, tengo mucho coraje. Dice, muy bien, te voy a tapar los ojos y te voy a dar un palo. Me dije, sí, está bien. Y le vas a pegar esta almohada pensando que es el cáncer de tu esposo. Este fue el que lo mató. No, pues ya te imaginarás, ¿no? Le di como a la piñata. Le di como a la piñata hasta que casi rompí ¿El palo? El cojín. Y cuando terminé, estaba empapadita de sudor y solté a llorar, pero un llanto así desesperado, como agonizante. Y me dijo la tanatóloga, ven, eso es lo que yo quería, que sacaras tu coraje. Es una catarsis. Pasó la sesión, me dijo cómo te sientes, me sentó, me hizo que respirara, me tranquilizó, me abrazó, me apretó. Y me dijo, muy bien, Pati, lo hiciste muy bien. Y ya después cuando llegué a mi casa, de esas veces que dices, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Los doctores no le pusieron esto, los doctores no hicieron aquello, el doctor creo que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, el hubiera no existe. Y después decía yo, como bien lo dijo Adriana, ¿por qué a mí? Y después me contestó, ¿y por qué no? Pudo haber sido mi padre, pudo haber sido mi hijo. Qué importante es, dentro de estos pasos que estamos analizando, concientizarnos de la importancia de vivir cada uno. ¿Por qué? Porque tú, como te lo decía, eres una persona ejemplar que realmente te vemos ahora, y aun cuando sabemos que todavía duele, la forma en la que enfrentas la vida es admirable, y por eso estar aquí, porque el proceso de duelo dura dependiendo de la persona. Es un proceso, pero hay quien se estaciona y pone su casa de campaña, porque como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si no nos atrevemos a reconocer que tenemos rabia,
que tenemos coraje a desahogarnos, a sacarlo, vamos a vivir estacionados en este duelo eterno, que al primero que le va a hacer daño es a ti. Claro. Porque no va a haber, por más que la gente te ame, no va a haber quien aguante a una persona con una rabia constante. Entonces, con la independencia de los demás, vas a acabar solo, porque no... No, ni es sano para mí misma, ¿no? Exacto, entonces, y muchas veces, como decías, hay gente quizá bien intencionada que te dice, échale ganas, ya no sufras. Socialmente a veces es admirable la gente que ves entera y dices, oye, ¿cómo? Oye, pero acaba de morir, sí, pero ese concepto de fortaleza equivocado, ¿no? Es erróneo y nos impide vivir el duelo como debe de ser. Hay un cuento que cuenta Jorge Bucay muy bonito al respecto, que se llama Sobre la rabia y la tristeza. Y dice que un día fueron la rabia y la tristeza a un lago maravilloso y fantasioso, de esos que permiten tomar forma a la rabia y a la tristeza. Entonces se metieron al lago a nadar y la rabia, como siempre, no se halla en ningún lado y estaba enojado y no se sentía bien, entonces ya tenía prisa y dijo, me voy, y se salió rápido y agarró la primera ropa que encontró y al empezar a vestirse, porque la rabia es ciega, la rabia no ve bien, se llevó la ropa de la tristeza, pero iba tan deprisa y tan enojado que dijo, no me importa, y se fue la rabia vestido de tristeza. Y la tristeza, que no tiene prisa y que estaba en el lago disfrutando, cuando salió y se dio cuenta que no estaba su ropa y que solo estaba la rabia, dijo, es que esta ropa no es mía, pero le dio pena también porque a la tristeza no le gusta que la vean desnuda. Entonces lo que hizo la tristeza fue ponerse la ropa de la rabia, y así hoy en día la tristeza va por el mundo vestido de rabia. La moraleja es, ¿cuántas personas vemos enojadas todo el tiempo, llenos de rabia, que explotan a cualquier instante? Y creo que tienen de trasfondo. Lo que hay que hacer es observarlos, porque dentro de esa rabia hay una profunda tristeza que necesita ser sacada. Bueno, hablando un poquito de la tristeza, el tercer paso es precisamente la recolocación emocional. Es la etapa donde vemos dónde vamos a poner ese sentimiento que hoy se tiene que transformar. Es la etapa en la que tenemos que sentirnos tristes y tenemos que llorar y llorar y llorar todo lo que sea necesario y todo lo que el cuerpo necesite, y llorar sin importarnos lo que la gente diga. Hay muchas personas que con la mejor intención nos dicen, es que ya no llores, no te pongas así, a él no le gustaría verte así, o te dicen, es que déjalo descansar, él no puede descansar porque te ve llorar, él no puede descansar, él ya murió, o sea, él ya está muerto y tú tienes la pena de su ausencia. Entonces, ¿qué más da que lo llores? Esa etapa, si la queremos superar, necesitamos llorarla, vivir el duelo en cualquier pérdida, llámese de una casa, de un trabajo, de una mascota, de lo que sea. Siempre es importante, cuando terminas una relación te dicen, incluso dicen, disfruta el duelo. ¿En qué sentido? No de que lo goces, sino que lo tienes que vivir en toda su intensidad y en toda su magnitud. Entonces es importante alejarnos de esas personas que nos impiden vivirlo, y cuando lloramos, la mejor forma de sacar nuestro sentimiento y sanarlo, lo vimos precisamente en el capítulo de la pandemia, que si no lo han visto, denle clic en el botón de arriba, donde hablábamos de las emociones y decíamos que está muy mal visto que mostremos nuestra tristeza y lloremos, porque es sinónimo de cobardía, y hay un concepto malentendido de fortaleza que a veces nos impide precisamente expresarnos y no logramos entonces superar los duelos. Entonces, cuando una vez que aceptamos ya la pérdida y que pasamos del rencor a la tristeza y estamos entendiendo que la persona ya no está, ya no va a volver, y tenemos que aceptar que la vida ahora tenemos que vivirla sin ese ser querido, es donde tenemos que aprender a recolocar ese sentimiento, porque muchas veces, para que no nos duela, tratamos de evitar pensar en las personas que se fueron y nos ponemos a trabajar y nos ocupamos para no pensar. Pero yo creo que en la medida en que amamos a las personas y los seguimos recordando, ya no de manera física sino espiritual, es como los tenemos vivos, ¿no? ¿Cómo pasaste tú a esa recolocación emocional de Jorge, que ya no está, a cómo acostumbrarte a su ausencia? Yo me acuerdo que tú nos platicabas cómo platicabas con él hace poco, que es parte importante del proceso. Bueno, todo lo que acabas de decir es muy cierto. Eso de que tienes que llorar. Un día lloré tanto, me acuerdo, que cuando amanecí, este ojo, yo no sé si lloró de más o se estaba haciendo, no podía ver bien de este lado del ojo.
Pero lloré mucho, lloré, golpeaba, seguía golpeando mi almohada, gritaba, me daba permiso de sacar todo. El llorar a mí me hizo mucho bien, porque dicen que una lágrima que no sacamos es como algo malo que sí entra en nuestro corazón. Por ahí decía alguien, quien llora ve mejor las estrellas, ¿no? Quien llora mucho ve mejor las estrellas, pues sí, lloras por esta ausencia que te produce este sufrimiento, ¿sí? Te pones triste por esta ausencia de este ser amado al que ya, adiós, ya no va a estar. Pero después de que lloré y seguía con mucho coraje, me vino mucha paz y empecé a acercarme más a mis padres, que tenía yo a mi papá y a mi mamá, a mis hermanas. Empecé a acercarme más a mis hijos, a mis nietos. Empecé a ir acomodando ese amor, no porque deje yo de amar a mi marido lo voy a amar hasta que me muera, ¿no? Pero en la ausencia, entonces empiezo a dársela a otras personas que tengo. Yo me acuerdo que tú me contabas que llegó un punto en el que dijiste, ya después de llorar tanto, que te dijiste, ¿qué es esto de estar llorando? Pues hay mucha gente que me quiere y hay mucha gente para la que puedo estar, voy a disfrutar, ¿no? Y a raíz de ahí como que te cambió muchísimo. Pero qué importante es llorarlo, haberlo Totalmente, llorado. claro. O sea, permitámonos llorarlo. O sea, es importantísimo llorar para sacar. Es el único método de sanar nuestra alma. De purificación. De purificar ese dolor, es llorarlo. Llorar y el tiempo te va llevando, te va acomodando. Pero ¿estás de acuerdo que el tiempo te lleva siempre cuando tú te muevas con él y no te estanques? Sí, es como decimos, tú tienes que decir, a ver, cada día tienes que decir, a ver, párate. Si yo tengo que ir a correr por salud y a las 7:30 yo me estoy poniendo mi pants y vámonos, y tengo flojera y a lo mejor no dormí bien porque desde que murió mi marido yo no duermo bien. Él era mi paz, no duermo bien, me despierto a esta hora, me despierto. Digo, bueno, es que yo tengo que hacer que otra vez vuelva a recuperar ese sueño porque yo tengo que hacer mi parte. Nadie la va a venir a hacer por mí. Y bueno, justamente lo que decías, tía, da paso al cuarto paso, que es aprender de nuevo a vivir ante esta ausencia, ante esta pérdida, ¿no? Y de un día a otro tienes que aprender a hacer una nueva vida. En esta etapa, justamente, las personas vuelven a nosotros, pero en forma de recuerdos. Es cuando dicen que una persona no muere a menos que se le olvide o a menos que se deje de pensar en ella, ¿no? Entonces, normalmente también te invaden en sueños y te vienen un montón de recuerdos porque pues cada lugar, cada foto, cada momento que pasas, pues genera ese recuerdo de esa persona, ¿no? Cuando alguien está en esta etapa, algo importante que tiene que hacer es hablarlo y también es estar ahí, pero para apoyar a lo que esa persona necesite. Normalmente se dice, yo te entiendo, pero es importante preguntar qué necesitas, estar ahí para esa persona y darle la oportunidad de que te diga qué necesitas, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué hago por ti? Cuando quiera hablar, hablará, y cuando hable hay que escucharlo y permitirlo que se desahogue, ¿no? Pero justamente eso que tú comentabas viene como parte del cuarto paso. Son las 4 etapas y no quiere decir que van escalonadas, ¿no? Y que ya subiste uno y ahora vas el otro. Sobre todo cuando entre más cercana es la persona que se fue, en un mismo día puedes vivir las 4 etapas. O sea, de repente tú sientes que estás bien y por algo te caes y empiezas de repente a negarlo, de repente sí lo aceptas, de repente te enojas, de repente estás triste. Es normal este rueda que esté girando y que a veces estés cayendo en un estado y en otro, ¿no? Es un proceso normal en el que, como bien dices, hay que aprender a vivirlo, hay que aprender a respetarlo. Y hay algo importante también en este duelo, en este proceso. Te das cuenta a veces en la forma en que te expresas de la pérdida, cómo te estás sintiendo. Cuando alguien dice, se me murió mi abuelo, denota cierta culpabilidad, porque cuando tú dices, se me quemó la sopa, se me quemó a mí, no dices, si dices, es que se quemó la sopa, pues quién sabe a quién. Es lo mismo, si dices, se me murió mi abuelo, parece como que a ti, tú lo estabas cuidando y se te murió, a decir, mi abuelo murió. Muchas veces sentimos culpa por cosas que pensamos que pudimos haber hecho mejor o que dejamos de hacer. Sentimos esa culpabilidad de, es que pude haber visto. A mí me pasó con Jorge, yo lo comentaba, que nos veíamos por temas de trabajo casi ya cada vez al año. O sea, en las fiestas de Navidad decíamos, siempre nos vemos nada más en Navidad, hay que vernos, sí, hay que vernos. Y pasaba otra Navidad. Y entonces viene la culpa de, lo pude haber visto más, le pude haber hablado más, pude haberlo visitado, pude haberle preguntado. Y entonces, cuando sentimos esa culpa, ok,
Yo creo que lo primero que tenemos que decirnos es, hice lo que pude, con lo que podía, con lo que tenía o en las circunstancias en las que en ese momento yo estaba. Porque de lo contrario, el duelo va a ser interminable e insufrible. Haz una lista de qué cosas sientes que dejaste de hacer con él y perdónate por cada una. Porque te puedo garantizar que ninguna de las cosas que hayas dejado de hacer la hiciste por maldad. Y el siguiente paso es, y sigue adelante, y recuerda algo, la vida sigue siendo igual de frágil hoy para ti y para tus seres queridos. Si hubo cosas que te hubiera gustado hacer más con la persona que se fue, aún te quedan otras. Te queda familia, te queda una mamá, un papá, hermanos, hijos, amigos. Haz aquello que hoy te arrepientes de no haber hecho con las personas que hoy todavía lo puedes disfrutar. Y bueno, a mí me gustaría también platicar, aprovechando contigo, nadie nos prepara para ese momento. Si bien, como decía al principio, lo único cierto y seguro que tenemos es que todos vamos a morir, nadie nos prepara para el momento ni de la muerte de alguien, ni la propia, obviamente, ¿no? Pero, ¿por qué no nos empezamos a preparar? Yo platicaba con mi hermana sobre esto ayer y me decía, es que nos volvemos sobrevivientes en estos momentos. Y sí, aprendemos a sobrevivir con el dolor y la pérdida. No hay forma de prepararnos al dolor de la ausencia de un ser querido, pero sí ir preparando el duelo, el proceso, platicándolo al menos de cómo me gustaría. Por ejemplo, yo pienso, el día que mi madre muera, a lo mejor yo te voy a decir, ¿sabes qué? El día que mi mamá muera, si yo te digo, ¿sabes qué? Quiero estar unos días sola, no me preguntes ni por qué, porque a lo mejor quiero llorar todo el día y me quiero acostar y quiero estar sola o lo que sea, pero ir preparándonos para que ustedes no se preocupen y sepan que estoy bien, pero así lo quiero vivir. O bien, aprender también que cuando alguien está en esa situación, hay veces que llegan con la mejor intención y nos dicen frases así como de, estoy con tu dolor. No puedes estar con mi dolor porque nadie sabe lo que siento. Entonces, o sea, decir yo sé exactamente lo que sientes, nadie puede saber exactamente lo que tú sientes. Aprendamos cómo podemos ayudar en esos momentos a las personas, es decir, como bien decías, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Porque otra cosa importante que se ha visto es, en el momento de la pérdida todo el mundo está ahí, pero cuando en las etapas que acabamos de ver estás en el momento de la tristeza, ahí es donde ya no hay mucha gente, porque la gente asume que ya estás bien, porque ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces dicen, pues ya no fue ayer, ya tiene unos meses, yo creo, y te veo bien, pero ahí es cuando a lo mejor los necesitas, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante, como siempre lo decimos, esto es un ejercicio de platicar nosotros, pero que cada quien en casa tome en cuenta esto y diga, bueno, realmente si tiene la fortuna todavía de ser una familia completa, decir, ¿qué va a pasar el día que no esté uno, no? ¿Cómo nos gustaría apoyarnos? Algo importante, el padre o la madre, nadie lo puede vivir como él, porque entre los hermanos se les murió el papá y tienen el mismo dolor. Pero cuando se te muere tu pareja, tú te quedas sola. Y cuando tienes los hijos chiquitos, a lo mejor te entretienes o tienes cosas. Pero cuando ya era tu pareja y tú, sí es más complicado, ¿no? Entonces, en el papel de hijo, a veces a lo mejor entender un poquito que voy a necesitar ver a mi mamá, porque la voy a respetar su duelo, le voy a respetar su tiempo. Pero se quedó sola, ¿no? Pero se quedó sola y le voy a preguntar, mamá, ¿qué necesitas? No voy a hacer lo que yo asumo, como decíamos, ¿no? De que no llores y te traigo aquí y llórale para distraerte. No, porque a lo mejor tú necesitas llorarlo. Pero sí decir, mamá, ¿qué necesitas? Y se vale también decir, quiero que vengas. A lo mejor nada más quiero que vengas a ver la tele conmigo porque no quiero hablar, pero quiero sentirte. Entonces, háblenlo. Si no nos preguntan, digámoslo. Oye, me gustaría a veces sentirte más cerca. Me gustaría que vinieras. Como madre o como hijo, decir que queremos, ¿no? Y bueno, lo mejor que podemos hacer para conmemorar la ausencia de alguien es conmemorar su paso por nuestra vida, porque el Día de Muertos no festejamos la muerte, sino festejamos el paso de esos seres por nuestra vida. Y lo mejor que puedes hacer para conmemorar eso es volver a ser feliz con esa ausencia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, es que hubiera preferido que hubiera sido yo, ¿no? O por qué a él. Pero no, porque a ti la vida te pide algo más difícil, ¿no? A ti la vida te pide que vuelvas a ser feliz con esa ausencia, ¿no? Que vuelvas a ser feliz sin esa persona. El mérito está en ser feliz a pesar de y no gracias a. Y es que las personas más felices que conocemos no tuvieron una vida fácil, al contrario, pero lo que aprendieron fue a darle valor a las cosas que de verdad tienen peso. Cuando la vida te muestra su fragilidad, comienzas a darle más valor a las cosas que realmente tienes que darle valor y no a las preocupaciones del día que muchas veces ni siquiera importancia tienen, ¿no? Una pérdida no se supera, porque superar es dejarlo atrás. Ante una pérdida se sigue adelante con el dolor, sí, y aceptación. Entonces, tía, no sé si quieras agregar o decir algo más.
a los integrantes? Pues de nada esta más familia? que en caso de que suceda esto, que a todos nos va a suceder, y que lo enfrenten con mucha valentía y con muchas ganas, y para que este proceso en realidad sea muy leve. Pues a las personas que estén atravesando por un duelo, que no puedan superarlo, que no puedan encontrar la forma de sentirse un poco mejor, háblenlo, busquen ayuda. Siempre va a haber personas que los quieren, que se interesan por ustedes. Si esas personas tampoco les están ayudando, acudan con un profesional que les ayude a transitar por este dolor del duelo para que puedan sobrellevar, como dices, la pérdida y aprender a vivir ahora con la ausencia. Pero bueno, platiquen con su familia sobre esto y nosotros seguiremos platicando en el próximo capítulo. Adiós. Porque buscamos ser siempre más y nunca menos. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón de abajo. Dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Búscanos en Facebook como Entre Familia y Amigos.